Muy buenas tardes, estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, como dice nuestro panelista Francisco Martínez, que nos acompaña por esta vez. Y vamos en el programa que todos los viernes le entregamos a ustedes con la información actualizada, honesta y sincera de la que le podemos informar a esta hora, 19 horas, la hora del taco en que ya van volviendo a sus casas después de una ardua jornada y semana laboral. Buenos días, buenas tardes, Martínez. Francisco Martínez, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel de la Hoz. Bien, bien, muchas gracias. Buenas tardes, queridos auditores, y esperamos que sea este también un programa entretenido. Queremos ilustrarlos con algunas cosas que nos han parecido novedosas, a pesar de que con tanta cosa que pasa en estas semanas de gobierno, en los últimos meses de gobierno, la verdad es que uno ya como que había perdido la capacidad de asombro, pero siempre hay sorpresas. Muy buenas Así tardes, es. esperamos que sea un excelente programa también. Así es, muy buenas tardes a todos. Mire, lo primero que quería, aparte de partir con nuestra pauta que tenemos programada para el día de hoy, que es bastante interesante en mi opinión y bastante extensa también, quisiera informarle a nuestros auditores de que el día 8 de octubre se celebró, especialmente por la Armada de Chile, el combate naval de Angamos, cuyas consecuencias fueron consecuencias estratégicas en la Guerra del Pacífico, por cuanto Chile adquirió el dominio del mar, lo que le permitió, después de haber capturado al Huáscar, poder progresar con sus fuerzas y logística hacia el norte y continuar con la guerra del año 1879 y poder finalmente tener lo que tenemos hoy en día, gracias a la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Toda la provincia de Tarapacá, las guaneras, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, yo la minería. El combate naval de Angamos fue en la punta de Angamos, ¿no es cierto?, un poquito al norte de Antofagasta, donde la escuadra chilena, hábilmente dirigida por en ese entonces el comandante Galvarino Riveros, le tiende una trampa al Huáscar que ya volvía hacia el norte después de sus cacerías que hacía por el sur, destruyendo naves chilenas que iban con pertrecho para las fuerzas que estaban en el norte. Lo captura y pasa a integrar también la escuadra nacional y ahí Chile empieza a conquistar terrenos. Viene el desembarco anfibio en Pisagua, que sepan nuestros auditores que fue el primer desembarco anfibio que hubo en el mundo y con mucho éxito. Y también me enorgullece bastante el combate de Angamos, ese día 8 de octubre, porque ese fue el día que yo nací. Entonces, también junto con las marchas marciales, ¿no es cierto? También celebro mi cumpleaños, que fue el día 8 de octubre, muy orgulloso de esa fecha. Bueno, terminado, estimados auditores, tenemos algunas cosas que comentar. Por ejemplo, ustedes deben haber sabido de que se produjo en la Florida un desalojo de una toma de terreno que llevaba alrededor de 5 años, una cantidad importante de personas que fueron retiradas de ese sitio que había sido usurpado, y usurpado a consecuencia de las políticas de este gobierno. Recuerden ustedes que el señor Giorgio Jackson decía de que cuando una persona no tenía dónde vivir, tenía el derecho a usurpar, a tomarse algo, una propiedad ajena para vivir, y que la solución no era del Estado, sino que la solución la tenía que dar el dueño del terreno. Bueno, ahí llegó mucha gente a tomarse este terreno en la Florida, eh, eh, con el afán y el incentivo que el gobierno le daba, este gobierno de ultra izquierda, ¿no es cierto?, en que le daba la posibilidad de que ese terreno finalmente iba a ser suyo porque se lo iban a quitar al propietario. Y el problema más grande que uno ve respecto de esto es que detrás de esto pareciera que está el crimen organizado, que son las gentes que se toman estos terrenos, los lotean, los venden o los arriendan, con la esperanza de que esta persona en el futuro vaya a ser dueña. Y muchos de ellos pagaban, digamos, 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, por una cierta cantidad de metros cuadrados, con el propósito y la esperanza de que en algún momento iban a ser dueños del terreno. Pero el asunto no es así, y ahí se produjo la desaloja con forma de derecho, y la gente ha tenido que salir, y es gente que se queda sin dónde vivir, sin dónde vivir y sin ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque los engañaron. Y así es como el comunismo maneja a la población. ¿Qué opinas tú, Francisco? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mira, el tema de las tomas es una situación que ya ha sido analizada por distintas áreas de de la comunidad nacional, la comunidad política. Cuando uno hace un análisis, por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de ver y escuchar el análisis de la toma de San Antonio. Es una urbanización hecha y derecha. O sea, ahí hay ciencia. Hay estudios de urbanismo, cómo deben ser las calles, qué ancho deben tener, o sea, hay normas del desarrollo, o sea, se toman el terreno, usurpan la propiedad y empiezan a desarrollar, o sea, hay mucho dinero ahí, y hay dinero mal habido ciertamente, porque llega gente y ellos venden esos terrenos que no son propios, o sea, ahí está claramente el crimen organizado, pero en gloria y majestad, y las autoridades que permiten eso. En la toma de la Florida habían 194 familias, unas 600 personas más o menos, y se produjo a diferencia de la demolición de Quilpué, de la toma de Quilpué, aquí se produjo desalojo. En Quilpué fue demolición. En este desalojo, que obviamente costó mucho lograrlo, hubo también actos de violencia. Se produjo un incendio cuando ya llevaban el 50% de la demolición, más o menos, y del desalojo, se produjo un incendio y empezaron las cosas a ponerse complejas. Afortunadamente, las autoridades en este caso estuvieron muy cohesionadas y trabajaron en conjunto, el delegado presidencial, los carabineros, la municipalidad, todas las autoridades y, por cierto, los propietarios del predio, y se pudo hacer el desalojo, pero vendían las propiedades a gente que tenía la ilusión de tener su vivienda propia, que no tenía dónde vivir, o sea, hacen uso de una muy mala práctica que es abusar de la confianza y de las expectativas que tienen las personas que menos tienen en nuestro país. Sí, lo peor, Francisco, es que esta gente que ha sido desalojada tanto en Quilpué como en la Florida, y bueno, y tenemos la toma de San Antonio, bueno, hacerle presente a nuestros auditores de que en el país tenemos alrededor de 2.400 tomas. Bueno, esta gente que sale de la toma es gente que finalmente, después de haber gastado sus pocos recursos, sus pocos ahorros, se queda sin nada, o sea, queda realmente en la más absoluta indefensión ante esta esperanza de tener una vivienda propia. Bueno, así es como trabaja el comunismo, estimados auditores, ¿ah? Así es como va destruyendo a la población y la va dejando sumida en una pobreza extrema. ¿Por qué? Porque les mienten. Y aquí tenemos el caso más claro, ¿no es cierto? Que se le ofreció esta posibilidad de que se le podía quitar o usurpar, digamos, una propiedad a una persona y después esta persona tenía que solucionarle el problema a esta persona que no tenía vivienda. Por otro lado, está el crimen organizado. Sí, ese es uno de los problemas que también se vislumbra, porque son gente bastante violenta y con una capacidad de fuego importante que puede oponerse a carabineros o a las fuerzas policiales con una potencia ofensiva tremenda. Entonces, yo creo que es un problema que tenemos que ver, es un problema que tiene que enfrentar el gobierno. Y lo peor, que yo escuchaba en unos programas de la mañana que que se había inscrito en el Serviu, que estaba haciendo su ahorro, etcétera, y finalmente llegó el Serviu y le decía, no sé, aquí no hay nada, ustedes nunca han sido inscritos en ninguna cosa, pero ¿cómo si nosotros pagamos, nosotros estamos esperando que el Serviu nos dé el subsidio para poder empezar a construir, poder hacernos propietarios? No, señora, no, no hay absolutamente nada. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda, que se le entregó los recursos para construir, digamos, las viviendas, recuerden que el presidente actual, el señor Boric, prometió que iba a construir cerca de 600.000, 700.000 viviendas. Bueno, hasta el día creo que ha construido dos o tres y la plata nadie sabe dónde está. Y el ministro de Vivienda, el ministro Montes, tampoco lo sabe y niega, digamos, tales posibilidades. Bueno, entonces esa es una forma de cómo las políticas de izquierda, las políticas de una izquierda totalitaria, lo único que hacen es perjudicar a la población. Por otro lado, mostraban ahí en la televisión esta toma de la Florida, que partió creo que mostraban un mapa de Google, donde mostraban esta zona en enero creo del año 2019,
y después la mostraron en abril del mismo año 2019 y era una densidad de viviendas instaladas que uno dice, vamos, ¿cómo en 2 o 3 meses se pudo instalar tanta gente? Y tal como tú dices, Francisco, son cosas que están programadas, que están muy bien organizadas por el crimen organizado y por las personas que se dedican a usurpar terrenos que les son ajenos. Entonces, yo creo de que aquí hay un problema más o menos grave y yo creo que también van a seguir procediéndose con las, eh, las demoliciones y los desalojos de todos aquellos predios, digamos, que tienen dueños y que obviamente quieren recuperarlos. Esperar que no cuesten días como costó con la toma de Quilpué, ¿no es cierto?, de que sicarios, digamos, mandatados, fueron y asesinaron, digamos, a sangre fría en la puerta de su casa, de su residencia, al dueño de los terrenos. Así que yo no sé cómo crees tú que puede avanzar este asunto, Martín, Francisco. Mira, solamente aquí hay algunas cosas que complementar lo que ya se ha mencionado. Tiene que ver con las respuestas de las autoridades respecto de las necesidades de la gente. Las tomas al final son el aprovechamiento ilícito, criminal, de parte de grupos organizados de las necesidades de muchas personas. Necesidades que se supone que deben ser canalizadas y resueltas por nuestras autoridades, las autoridades que el país eligió. Sin embargo, eso no está siendo debidamente canalizado. Por ejemplo, tenemos el caso de la reconstrucción de las viviendas de Quilpué, Viña del Mar, donde la plata está. O sea, hay 1.000 millones de dólares que ya están en caja, fueron sacados del Fondo de Estabilización Económico y Social y complementados con otros recursos y están en el fondo para ser administrados y reconstruidos. Plata de la cual se suponía que iban a construir un cierto número de casas y la verdad es que se han construido un muy bajo porcentaje. Y la plata, si no se ocupa, se vio esto en la ley de presupuesto, si no se ocupa la plata esta, que está prevista para este fin, va a ser devuelta al Fondo Económico Social para que el gobierno pueda seguir parchando hoyos de las platas que le faltan. Entonces hay un problema de gestión brutal. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo debe una cantidad importante de dinero a las empresas constructoras de viviendas sociales que según el ministro son apenas 160 millones de dólares. La verdad es que la denuncia es por mucho más dinero. Y dice, no, si se va a pagar, si la plata no era tanta, la deuda, en fin, un desastre en el tema de la administración de ese ministerio. Y por cierto, volviendo al tema de las tomas, una de las cosas muy relevantes que tiene que ver con las autoridades que tenemos, el ministro de Vivienda y Urbanismo, cuando la respuesta que le dieron ante la solicitud de la propietaria, la propietaria del terreno de Quilpué, para iniciar el desalojo, ver cómo resolver el problema, eh, ya visto acorralado de verdad el ministerio y puesto contra la pared, dijo, nosotros vamos a demoler, pero antes de eso debe ser desalojado. Y como esto es un terreno privado, es el propietario el que tiene que desalojar. ¿Perdón? ¿Cómo le dice eso a una persona natural, a un empresario, a lo que sea, al propietario del terreno, si él no tiene el uso legítimo de la fuerza? No tiene nada con qué hacerlo. ¿Cómo va a desalojar una toma un propietario privado? Entonces, estas inconsecuencias, se incluso llegó a materializarse un desencuentro con la candidata de la continuidad de su propio sector, cuando le dijo la candidata, le encaró el tema de la reconstrucción de las viviendas en Viña del Mar y Quilpué, él le sacó en cara que ella tenía como brazo derecho en su comando a uno de los dirigentes de la toma de San Antonio. Entonces se transforma esto en un tema político, en una revuelta. Claramente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo eh, está en problema. Yo creo que algo huele muy mal en ese lugar, Sí, Daniel. junto con que el Ministerio de Vivienda está en problemas,
Yo creo que quien más está en problemas es la gente que no tiene dónde irse. La gente que ha sin duda. sufrido el engaño de este gobierno, ¿no es cierto?, que se quedan prácticamente en la calle, algunas personas con menores de edad, con guaguas, etcétera, y el gobierno, digamos, ni siquiera ha sido capaz de darle una solución, teniendo los fondos, teniendo el dinero para hacerlo, para empezar a construir viviendas sociales, no lo ha hecho, digamos. Entonces, eh, tal como lo hemos dicho muchas veces en este programa, la plata que está, decimos, se fue para el monte, una cantidad de millones de dólares que se fue para el monte, estando los recursos para poder haberle dado una solución habitacional mínima, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de 40 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, perfectamente edificios con ese tamaño de departamento, se podrían haber construido por lo menos en 12 meses, se construye un edificio, digamos, con una cantidad importante de departamentos. Estaba la plata, estaba todo, etcétera, pero tal como lo dijo el presidente Obrador de México, Petro de Colombia, lo importante es tener gente pobre, porque la gente pobre es la que vota por nosotros. Entonces usted, señor, usted, señora, que la dejaron en la calle, este gobierno de una izquierda totalitaria manejada por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, este gobierno los engañó, para que usted lo tenga en consideración para las próximas elecciones. El comunismo nunca ha sido una política exitosa. Y muchas veces, como yo lo he dicho, señora, si usted quiere conocer cómo depreda el comunismo, vaya a Valparaíso, vaya a la calle Conde y vea que el 80% de los negocios están cerrados porque no pueden subsistir, vea cómo está destrozado, digamos, destruido, es un basural prácticamente Valparaíso, que la actual alcaldesa con mucho esfuerzo está tratando de recuperar. Y si quiere más, vaya a Quilpué también, vaya a Quilpué y se va a dar cuenta cómo el comunismo depreda y deja las cosas después que pasa por él. Y siempre yo decía, oye, lo que dijo en alguna oportunidad Winston Churchill, ¿no? Si le entregásemos el desierto de Sahara al comunismo, en 5 años ya no habría arena, porque todo lo depreda, todo se lo llevan y finalmente la gente que paga las consecuencias es la gente más pobre. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno elige a sus autoridades, porque tiene que preocuparse que sea gente con competencias, gente que por lo menos tenga alguna profesión y gente que haya trabajado. Hoy en día, tal como lo dice el señor Villegas, ¿ah? Tenemos un grupo de cabros chicos que no tienen ni idea de nada y su única intención es la ideología comunista y promulgar la ideología comunista. Bueno, aquí vamos a hablar de la educación, la salud, etcétera. El presidente Boric prometió, ¿no es cierto?, al inicio de su gobierno que sí iba a acabar con el CAE, no lo ha hecho, que sí iba a pagar la deuda de los profesores, no lo ha hecho, de que el transporte público iba a ser gratis y de calidad, tampoco lo ha hecho. En realidad, uno puede sentirse totalmente engañado. Pero bueno, hay que seguir avanzando y tenemos otro problema que se está enfrentando y lo vamos a comentar y por las consecuencias que puede traer también para la economía de Chile, que son las flotas pesqueras chinas, Francisco, que están, parece que ingresando a nuestra zona económica exclusiva. Creo que tú estás un poquito mejor informado que yo, a pesar de que yo los conceptos muy claros respecto de las flotas chinas por tener experiencia en ese tipo de embarcaciones, Francisco. Sí, bueno, muy interesante el tema que vamos a entrar a hablar. Solamente quisiera complementar del tema anterior, algo que tú tocaste y que nos llega al corazón a todos quienes vivimos, crecimos en la cercanía, en el puerto mismo de Valparaíso. Hoy día está muy deteriorado, muy venido a menos, hay un pesimismo muy grande y no solamente en la calle Conde, en la calle Prat también, están todas muy venía menos. La verdad es que los autos se estacionan en plena calle Prat como que antes ni se soñaba que alguien se... No, ahora es cualquier cosa. Los vendedores ambulantes afuera de edificios patrimoniales, etcétera. Bueno, pues, pero la esperanza para los porteños, que aquí es donde quisiera rescatar, porque Valparaíso tiene 481 años de vida y ha soportado el bombardeo de Valparaíso, ha soportado incendios, ha soportado, en fin, múltiples catástrofes Terremoto. naturales y terremotos, claro, hemos tenido de todo en realidad. Y Valparaíso ha resurgido de la ceniza. Y aquí estamos de nuevo. Estamos en un momento muy bajo en realidad en la curva de crecimiento y de bienestar de su población, y yo creo que vamos a resurgir. Ya uno empieza a mirar que
bueno, de partida va a cambiar el gobierno, tienen que cambiar las ideas y vamos a tener un Valparaíso de nuevo pujante, sobresaliente, el mundo lo necesita, Valparaíso sigue siendo el puerto natural más maravilloso que tiene casi este país, hay otros también muy lindos, y vamos a ser una gran ciudad, vamos a tener una gran ciudad. Así que ánimo a los porteños que vamos a salir adelante. Bueno, respecto de las flotas pesqueras, recientemente, las flotas pesqueras chinas, recientemente eh, la, en un mitin político en Iquique, ahí hubo gente relacionada con el mundo de la pesca que denunció a uno de los candidatos presidenciales, precisamente al candidato Johannes Kaiser. Le dijeron que había flotas pesqueras chinas que estaban ingresando a la zona económica exclusiva y estaban depredando nuestro océano. Eh, Cosa que le pertenece la explotación comercial de la zona económica exclusiva, le pertenece a nuestro país. Y parece ser porque inmediatamente se empezaron a preguntar, oye, ¿y dónde está la Armada para saber qué pasa? ¿Por qué están entrando estos chinos? Y ligerito se supo que en realidad estos chinos estaban ingresando con autorización para entrar a los puertos, con autorización del Ceremi de Pesca, del Cernapesca. Eh, ¿Es efectivo esto? ¿Es una fake news? Se le consultó a la Armada y la Armada dijo que efectivamente hay flotas pesqueras que se van desplazando de acuerdo con sus sectores de pesca y que pueden llegar a ser 120 buques. Estas flotas llevan incluso buques logísticos que reciben la pesca, la procesan y se la van llevando a los puertos chinos. Estas flotas se desplazan por el Pacífico y se van moviendo, cruzan hacia el Atlántico por el Estrecho de Magallanes y ahí se mantienen. Que pasan, que no pasan, que están en el borde de la línea de las 200 millas. Recordar a nuestros auditores que cada país ribereño tiene derecho a la explotación comercial, a la zona económica exclusiva, que son 200 millas. 200 millas son aproximadamente casi 380 kilómetros desde la línea de costa. Esa es la zona económica perteneciente a nuestro país. Tenemos un mar inmensamente grande del cual podemos hacer uso y aprovechamiento de sus aguas para la subsistencia de nuestra nación. Dicho eso, que estén ingresando, no estén ingresando, yo creo que las autoridades nos deben una explicación porque ya se empieza a generar la duda. Estamos entregándole nuestra industria, nuestra economía a empresas chinas, porque ya sabemos lo que está pasando dentro del país, hasta en la política están metidos. Entonces, es algo que merece ser aclarado. Daniel. Sí, mira, yo tengo muy claro el asunto de estas embarcaciones chinas, porque en varias oportunidades, como práctico de canales, me tocó, digamos, pilotear estos buquecitos chinos que van hacia el Atlántico. De hecho, Chile les tiene prohibido pescar en nuestra zona económica exclusiva. Ellos principalmente vienen a la captura de la jibia y son máquinas realmente depredadoras del océano. Son embarcaciones más o menos de 60 metros de lora o largo, ¿no es cierto? Y tienen un sistema de pesca que es realmente impresionante, ¿ah? Digamos, por todo su alrededor, digamos, bajan, ponen hacia la cuadra, hacia, ¿no?, unos ejes, digamos, de unos 3 o 4 metros, donde bajan una cantidad de anzuelos tremenda y pescan en la noche y colocan unos focos luminosos tremendos y estos anzuelos, estas líneas de anzuelo que deben ser, calculo yo, alrededor de todo la embarcación, deben ser, no sé, unas 50 60 líneas, digamos, que van hacia, ¿no?, y las recogen y con una cantidad tremenda de jibias que van corriendo y la van procesando, tal como dices tú, y son capaces de procesar y almacenar hasta 800 toneladas de pescado listo. Y tal como tú lo dices, viene, digamos, un buque factoría que se va
paseando por todas las embarcaciones chinas y va recogiendo toda esta pesca y que se la llevan a China. Estos buquecitos, digamos, vienen a pescar a esta área, a este hemisferio, tienen orden de estar 2 años. 2 años, digamos, esa es lo que dura la comisión de estos pesqueros chinos, que realmente vivir a bordo es bastante difícil. Bueno, vamos a seguir porque ya nos pilla el tiempo como siempre y vamos a seguir en el segundo bloque hablando un poquito de esto de los pesqueros chinos y de las consecuencias que tiene para la economía de nuestro país. Así que, señores auditores, vamos a la pausa musical y volvemos en breves minutos. Señores auditores, ya estamos de vuelta en este día viernes, ya siendo un poquito más de las 19:30 horas, camino a sus casas, me imagino, sentado en el colectivo, en el metro, en la micro, etcétera, pero aquí estamos conversando y viendo algunas cosas de actualidad. Habíamos terminado en el primer bloque hablando sobre las flotas pesqueras chinas que vienen, digamos, a pescar en nuestra zona económica exclusiva, y tal como lo explicaba Francisco, los países ribereños, de acuerdo a las normas internacionales de derecho al mar, tienen propiedad sobre la zona económica exclusiva que va desde la línea de costa hasta 200 millas hacia afuera, que son alrededor de 380 kilómetros, que es una zona que es solamente explotable por el país ribereño, salvo que este país autorice a ciertas empresas, países para operar y extraer recursos naturales de nuestra zona económica exclusiva, principalmente la pesca. Chile le tiene prohibido, no tiene autorizado la pesca de naves chinas en nuestro mar, la zona económica exclusiva. No obstante, en algunas oportunidades pudiera ser de que flotas pesqueras chinas ingresen, digamos, un poquito marginal dentro de las 200 millas a explotar. Y lo que hacen principalmente es explotar la jibia. ¿Ah? Ellos sacan la jibia y la procesan en la misma embarcación, y la congelan y la dejan lista para que el buque factoría se aproxime a ella y rescate toda esta carga y para que esta embarcación china pueda seguir pescando. Y como les explicaba yo en el periodo anterior, estas naves chinas vienen por periodo de 2 años a las zonas de pesca y ahí regresan a su país. En algunas oportunidades estas naves chinas han requerido reparaciones y mantenciones en nuestro astillero en Talcahuano. ¿Mm? Así que puede ser que por esa razón puede que ingresen, digamos, nosotros a la zona económica exclusiva, pero no pueden detenerse ni siquiera a pescar. Por otro lado, también yo que me ha tocado vivir a bordo de estas naves chinas, realmente la condición de vida a bordo es prácticamente inhumana, ¿ah? Es inhumana. Digamos, las veces que nos hemos tenido que embarcar en estos tipos de embarcaciones, la comida no se puede comer, los baños no se pueden ocupar. Uno se embarca, digamos, con un saco de dormir y duchas prácticamente imposible de usarlas porque son una calamidad. Eh, el buque es todo sucio, es todo un basural dentro, deambulan algunas veces perros, digamos, que van dejando sus desechos en cualquier parte del buque, nadie se preocupa de nada. Eh, es realmente, bueno, nosotros nos embarcábamos con una cajita que le llamamos la cajita feliz, donde llevamos alimentos, digamos, que de alguna manera duren los 4 o 5 días que dura todo el proceso en la zona de Canales. Bueno, pero volviendo al tema, Chile, la Armada tiene la capacidad para poder monitorear, digamos, todo tipo de embarcaciones que navegan no solo en nuestra zona económica exclusiva, sino que alrededor del mundo, y saben perfectamente qué embarcaciones están navegando en las cercanías de la zona económica exclusiva y las tienen perfectamente bloqueadas, ¿no? Entonces, no tengo yo información si realmente han estado pescando en la zona económica exclusiva. No sé si tú tienes algún dato sobre eso, Francisco. Sí, mira, es que lo que pasa es que ellos tienen autorización. En este momento, ahora, hay 50 embarcaciones chinas, buques chinos, frente a las costas de Iquique y de Coquimbo. Y ellos tienen autorización para poder entrar a los puertos chilenos, para poder reabastecerse de combustible, víveres, en fin, hacer paradas logísticas en estos puertos. Por lo tanto, ahí ingresan hacia la zona económica exclusiva y van en tránsito hacia el puerto. Dicho eso, como los puertos tienen una cierta capacidad, no sé, entrarán de a dos por cada vez, vienen 20, 30 más detrás de ellos, como que vienen en camino
hacia el puerto y los han filmado y están a pocas millas de la costa durante el día haciendo como que están esperando, como que van en tránsito y en la noche, por cierto, cuando para deja de haber una vigilancia de la Armada, ellos empiezan a pescar dentro de la zona económica exclusiva y dentro de las 12 millas. Bueno, hay múltiples videos en YouTube donde los pescadores han reportado esta situación de lo que está ocurriendo. Son verdaderos depredadores. Es una plaga. Los pescadores lo transforman los califican como una plaga porque depredan lo que es propio de nuestra nación y también de los océanos. O sea, ellos están haciendo un cambio brutal en todo lo que tiene que ver con la pesca en los océanos. Eh, es complicado porque ponen en jaque este interés nacional, Daniel. Sí, realmente tal como tú dices, y bueno, yo lo he visto, he visto, digamos, las artes de pesca que tiene, que realmente es, podríamos hablar, es prácticamente un crimen contra la fauna marina, especialmente las gigas, porque es realmente impresionante. Se demoran cerca de 2 semanas en completar, digamos, las 800 o 900 toneladas de jibia a bordo, congelada, procesada, lista para entregarse a la multifactoría. Bueno, vamos a ver si la Armada tiene esta capacidad, digamos, para ver, digamos, cómo controlar este tema, cosa que está muy amarrada al presupuesto de la Nación, que es un tema que vamos a conversar a continuación. Al respecto de que ustedes saben, señores doctores, que antes del 30 de noviembre el presupuesto de la Nación debe estar aprobado por el Congreso Nacional para su ejecución para el próximo año. ¿Tienen alguna información al respecto del presupuesto de la Nación para que podamos informarle a nuestros auditores? Bueno, hay cosas que son ya muy impactantes al mundo político y que tiene que ver con lo que la llamada glosa republicana y otras asignaciones de más libre disponibilidad que en el gobierno de Piñera. Piñera, de hecho, cuando entró Boric, le dejó 700 millones de dólares de libre disponibilidad y entre otras glosas para terminar con el mundo, con el problema de la pandemia y otro ítem también bastante específico, dejó al final como 2.100 millones de dólares de asignación al gobierno para que pudiera disponer de las urgencias y de la proyección que venía entrando como gobierno. Este gobierno decidió eliminar la glosa republicana y la asignación para el próximo año es cero porque dicen que en realidad dejaron la posibilidad de hacer reasignaciones, dieron más posibilidades para hacer reasignaciones. Esto, esto obviamente que es una trampa bastante venenosa para el nuevo gobierno, porque hacer reasignaciones significa, estimado auditor, que usted saca plata de una asignación, algo que ya está asignado, por ejemplo, al tema de la salud para poder pagar los insumos de los hospitales, usted puede sacarlo, sí, te autorizan a sacarlo, ¿ya? O sea, si la saco, esa gente va a protestar, va a decir, oye, y los recursos que yo tenía ahora me los quitan. ¿Para qué? Para hacer algo distinto. Entonces, esta trampa, de verdad venenosa, eh, está dejando para que el gobierno, el presidente Boric, ya no pase a ser un expresidente que vaya dando conferencias por el mundo, juntándose con sus amigos de izquierda del mundo también y haciendo grupos en defensa de la democracia, entre comillas. ¿Por qué? Porque va a ser, parece ser, el presidente y el líder de la oposición. Entonces, está dejando las trampas para que pueda tener este escenario. Eso respecto de la glosa republicana que me parece insólita, de verdad, no se está saliendo de toda la institucionalidad que venía siendo tradición entre los presidentes de Chile. La deuda pública, estimado auditor, subió de un 4,9% del PIB a un 41,2% desde el 2008 a la fecha. O sea, este escenario es bastante terrible.
cuando lo que motivó, por supuesto, que el Consejo Fiscal Autónomo dijera que había que apretar las finanzas públicas y no gastar tanto. El gobierno es el Estado el que genera la inflación, es el Estado el que hay que mirar qué es lo que gasta, porque empiezan a emitir billetes y esto se descontrola. Ya hemos vivido esa experiencia. Y en el presupuesto, una de las cosas que ha ocurrido y que el Consejo Fiscal Autónomo y todos los organismos técnicos han levantado la mano es la sobreestimación de los ingresos. O sea, cuando se sobreestiman los ingresos en una empresa privada, en una sociedad anónima, donde dicen este año vamos a vender 100 y la verdad es que nos equivocamos y ingresaron 80, entonces cuando uno dice presupuesto van a ingresar 100, voy a gastar acorde con esos ingresos mensualmente, ¿no es cierto? Entonces, si gasto, voy a gastar más de lo que realmente ingresó, ¿qué pasa? Eso en una empresa privada, en una sociedad anónima, donde los accionistas son los dueños, se llama fraude. Ese es un fraude. Y ese fraude simplemente motiva ya sea acciones penales contra el que hizo la sobreestimación, o bien lo despiden. Pero aquí, en este país, en este gobierno, no pasa nada. La directora de presupuesto se equivocó en la estimación para el presupuesto del año 2024 y en el año que la hizo en el 2023, ¿cierto? Y sobreestimó el ingreso. Por cierto que no se cumplió ese ingreso y hubo que hacer un ajuste fiscal. Pero ahora el gobierno no quiere hacer el ajuste fiscal este año, se lo quiere dejar al próximo gobierno. Entonces, y cuestionan los planes de ajuste que tienen los distintos candidatos presidenciales. Pero ¿cómo van a ajustar 6.000 millones de dólares? Hay otro que dice 8.000. En fin, distintas opciones de ajuste para el próximo año. ¿Y qué quieren? ¿Que gastemos plata que no existe? Bueno, el economista que está con la candidata de la continuidad de este gobierno dice que en realidad estamos endeudados apenas en un 41,2%. Podríamos llegar incluso al 50% y no pasa nada. ¿Perdón? O sea, cuando uno empieza a, a endeudarse para gasto corriente, porque no es que nos estemos endeudando para hacer una tremenda inversión. Oye, descubrimos que el hidrógeno verde necesita 10.000 millones de dólares. Pucha, la inversión esta se va a pagar de esta manera. Nada, nada, es gasto corriente, no la responsabilidad social. Y han acusado, por cierto, a los candidatos estos que quieren hacer el ajuste de que son insensibles con las necesidades sociales. Pero, pero ¿cómo puedes ser más sensible si no tienes plata? Si tú no tienes plata, los derechos sociales, pucha, lo siento, pero hay que hacer lo que se puede nomás. Bueno, y nos han llevado a este gasto tan importante, este aumento de la deuda que yo creo que tiene que parar. Daniel. Sí, mira, Martín, es muy cierto lo que tú dices en el sentido de que el país está tremendamente endeudado, o sea, el país debe plata, ¿cierto? Que plata que hay que pagar, ¿será? Porque ¿cómo se endeuda uno mediante préstamos, ¿cierto? Y sabe, señor auditor, ¿quién paga esa deuda? ¿Quién paga esos préstamos? Usted, señor auditor, pues. Usted, señora auditora, cuando va a comprar el pan, hay un 20% que va al Estado, porque usted tiene que pagar el IVA sobre ese pan. Entonces, quienes van a pagar es la sociedad. Entonces, cuando dice se van a afectar los derechos sociales, claro que se están afectando, y lo está afectando el gobierno derechamente, porque con este endeudamiento somos nosotros, el pueblo, la gente, la que tiene que pagar estos gustos que se da el gobierno. Recordemos de que ingresaron más de 100.000 empleados públicos, ¿no es cierto? Todos amigos y parientes, qué sé yo, de las personas que están hoy día gobernando nuestro país. Entonces, todo eso es deuda y plata que tiene que sacarse de los impuestos que uno paga. Y por eso es que están muy preocupados de seguir aumentando impuestos para conseguir más plata, ¿no es cierto? Pusieron el IVA a la venta de las propiedades de los departamentos, pusieron ahora el IVA, digamos, a las compras que las personas hacen por estas aplicaciones, digamos, de Temu y otra más, que no me acuerdo cuál es el nombre, AliExpress creo que son otras, y el IVA, y van, que el ministro este que se acaba de retirar de Hacienda, querían poner, o el jefe de servicio público, querían agregarle IVA
a los impuestos que se devolvían. Entonces, están buscando sacar plata de todos lados para pagar los gustitos que se da el gobierno. Y finalmente eso repercute en los derechos sociales de las personas, porque están afectando su calidad de vida. La persona que antes compraba, qué sé yo, con 200 pesos un kilo de pan, hoy día está gastando 400 pesos por un kilo de pan. Entonces, esa es la inflación. ¿Por qué? Porque hay una emisión a lo mejor casi poquito descontrolada de billetes. Recordemos que la inflación es un desbarajuste, un desajuste que se produce entre la oferta y la demanda, ¿cierto? Cuando hay mucha oferta, el precio baja, pero cuando hay mucha demanda, el precio sube. Y sube porque si hay mucha demanda es porque la gente tiene más plata a producto de la generación de billetes, digamos, sin respaldo. Entonces, el tema económico el gobierno no lo ha sabido manejar. El presidente Boric sabemos que no conoce mucho de economía y principalmente de macroeconomía. ¿Para qué vamos a decir de microeconomía? Yo creo que no debe ni saber que existe, porque finalmente él vive gratis, no gasta absolutamente en nada. Entonces, eh, tenemos un problema. Ahora, el problema más grande, hablando y lo vinculo con las flotas pesqueras chinas, es que la Armada, y principalmente la Fuerza Armada, digamos, se le ha ido disminuyendo su presupuesto. Recordemos que por el año 1957-58, bajo el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, se promulgó la ley para que las Fuerzas Armadas pudieran ser financiadas con parte de la gran minería, el cobre. ¿Ah? Ley que se derogó, digamos, el año 2019 con el presidente Piñera y dijo que el presupuesto de la Fuerza Armada iba a ir dentro del presupuesto de la nación. Y vemos como año a año este presupuesto ha ido, digamos, disminuyéndose y se ha ido perdiendo la capacidad estratégica que deben tener las Fuerzas Armadas para todo lo que es la protección de la soberanía principalmente y enfrentar cualquier hecho en que ellas participan activamente. Hoy en día, ¿no es cierto?, tienen una carga muy fuerte, prestando seguridad en la macrozona sur y en la parte norte, que es un desgaste tremendo. Escuché ayer en las noticias de que el ejército ya no tendría recursos para cubrir las elecciones próximas que vienen, porque ya el dinero se le ha acabado y no hay dónde más sacar. Entonces, estamos con un problema en cuanto al presupuesto de la nación y principalmente en lo que le afecta a la Fuerza Armada, que este gobierno, digamos, la han ido, digamos, destruyendo y la han ido minimizando tranquilamente como hormiguita, paso a paso. Va a llegar un momento en que la Fuerza Armada va a llegar al estado en que estaban, digamos, en el gobierno de Eduardo Frei, padre, ¿no es cierto? En que en realidad ahí hubo estos tanquetazos, digamos, súper, etcétera, etcétera. Estaban en una condición muy mala. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Yo te quería llevar a otro tema, Francisco, que a mí me tiene preocupado y siempre lo he pensado. ¿Qué opinas tú respecto del voto en el extranjero? ¿Ah? Las personas que votan en el extranjero, ya que estamos próximos a una elección, ¿deben votar la gente que vive en el extranjero y que lleva más de 30, 40 años viviendo en el extranjero? ¿Deben votar para decidir cuáles son los destinos de la gente que vivimos el país y soportamos las consecuencias de una mala o buena elección? Mira, este es un tema que a mí me toca bastante directamente porque yo tengo familia que vive en el extranjero. Y claro que no tantos años como 30 40 años, pero sí dentro de los próximos, de los recientes 5 años. Eh, Ellos son chilenos como nosotros, nacieron, fueron educados y criados en este país en el seno de familias chilenas, que tienen relación con otros chilenos que viven y transmiten el día a día con ellos, comparten con ellos todo lo que ocurre en este país. Ellos escuchan radios chilenas. Muchos de ellos nos escuchan a nosotros a través en YouTube. Ellos saben más de lo que está pasando en Chile de lo que uno quisiera o de lo que uno cree que pudiera estar informado. O sea, ellos viven también las angustias, los pesares, las alegrías de lo que nos pasa a los chilenos. Tanto es así que cuando llegó el momento de votar por el tema del mamarracho de la Constitución, Mm. eh, yo moví a mis familias
que viajaran hacia los primeros que se inscribieran para votar en los consulados donde correspondía, algunos viajando 9 horas para ir a votar, pero fueron, lo hicieron, votaron y nos aportaron. Yo de verdad que creo que esos chilenos no se pueden quedar fuera. No, no es que hayan perdido su cariño por nuestra tierra, no es que hayan perdido su nación en nuestra tierra. Ellos también deben tener alguna cercanía con nosotros. Hay algunos, muchos de ellos, en las últimas elecciones en que la izquierda siempre gana en el extranjero, porque parece ser que allá se contaminan, no sé qué es lo que les pasa, viven un mundo distinto, pero hay otros que no. Hay otros que sí se mantienen vinculados con nosotros. Por lo tanto, yo creo que esos extranjeros, esos chilenos que viven en el extranjero, sí debieran votar. Sí, ¿Cuál es tu opinión, Dani? yo creo que tiene razón, ¿ah? Yo creo que hay chilenos que realmente tienen la bandera de Chile muy bien puesta, pero uno empieza a mirar y ve que toda esta gente que lleva 40, 50 años viviendo en el extranjero, principalmente aquellos que se autoexiliaron, ¿no? A raíz del pronunciamiento militar, gente que realmente vota por la izquierda, y lo tuvimos, por ejemplo, para esta votación en que salió el presidente Boric, pero finalmente no soportan las consecuencias de esa elección, ¿no es cierto? Ellos siguen viviendo, que en Estados Unidos, digamos, en unos países capitalistas, viven siguiendo en Europa estupendamente bien, gente en Australia estupendamente bien, con un nivel de vida, bueno, de excelencia, y votan, digamos, por una persona que está destruyendo el país, y finalmente somos nosotros aquí en Chile que tenemos que soportar esas consecuencias y tratar de salir adelante, digamos, y buscar los medios para poder subsistir. Entonces yo creo que es un tema que en realidad creo que se está también ventilando en el Congreso, y hay algunas corrientes por ahí de que buscan eliminar el voto en el extranjero. Yo creo que va a ser un debate de largo aliento en cuanto a poder Intenso. ver, digamos, si corresponde o no corresponde. Ahora, ¿cuál es la incidencia que puede tener este voto en el extranjero? No sé cuánto podrá pesar en una elección, pero puede ser No que mueve la aguja. finalmente puede ser que sea la gota que rebalse el vaso en uno u otro sentido. Pero yo preferiría de que la gente que está en el extranjero no voten, porque si decidieron irse a vivir al extranjero y no vivir en Chile, bueno, es una decisión muy personal y lo pueden hacer, pero si decidieron abandonar el país buscando mejores expectativas de vida, yo creo que no deberían interferir, digamos, en la vida de los que vivimos aquí en Chile. Ellos tomaron una decisión, está bien, no me opongo. Yo quizás si hubiese sido joven también, como la familia que tú indicas, a lo mejor también ya me habría ido de este país en este momento. Pero ya a estas alturas, digamos, ya irme de este país, digamos, no adianta, como dicen los brasileños. Pero las personas jóvenes se están yendo del país, sobre todo aquellas personas que son bastante capaces y ven que su futuro aquí en este país, en las condiciones que estamos viviendo, con toda esta ideología marxista-leninista que está contaminando a la juventud, el futuro no se ve muy próspero. Vamos a ver qué va a pasar, digamos, después del 16 de noviembre. También, de hecho, hay incertidumbre. Sabemos, tal como lo dijo este señor Fernando Villegas en su programa, de que la derecha siempre gana. Y de hecho, en segunda vuelta la derecha va a tener sobre un 62% sobre la candidata que se lo ponga. Entonces, eh, yo creo que la gente que está en el extranjero, si decidió irse al extranjero, bueno, que viva la vida en el extranjero, pero no interfiera, digamos, en lo que estamos aquí en Chile. Es un debate, digamos, que viene. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro, Francisco. Sí, bueno, yo creo que a este debate debemos sumarle el voto de los extranjeros en Chile. Recientemente se aprobó una ley que dejó sin multa a los extranjeros ya residentes en Chile. O sea, no estamos hablando de los ilegales, no estamos hablando de gente que no tiene residencia en Chile. Eh, Ayer precisamente me tocó viajar en Uber y el chofer del Uber era un venezolano que llevaba 6 años en Chile y ya tiene residencia y todo. Entonces le pregunté si votaba. No, me dijo, no voto porque no, para mí no es exigencia, por lo tanto yo no me interesa votar, no me meto en la política, no me gusta el tema de la voz. Era bastante joven el, la persona con la que hablaba. Entonces me dijo, ¿y trajo su familia? Le pregunté.
No, me dijo, formé familia en Chile, me casé con una chilena y ya tengo hijos y la verdad es que estoy feliz de estar acá y la verdad es que estoy trabajando bien en esto y, y ya me siento muy chileno. Bueno, con mayor razón debería votar para que así después no diga que si algo no le resulta, no le eche la culpa a las autoridades, pues si usted no, ni siquiera participa, yo creo que usted debería participar. Entonces, este ejemplo, esta conversación que tuve con este señor, yo creo que se refleja en muchos inmigrantes. Esos inmigrantes que ya son residentes, que no sé si requieren la nacionalidad o no, pero que ya tienen documentos de residencia, deberían poder votar y debería exigírseles votar. Pero claro, la izquierda no quiso que ellos tuvieran multa para que no fuera obligatorio porque los inmigrantes que llegan a Chile no votan por ellos. Pero cuando se trata del voto extranjero, y vamos a verlo en el debate seguramente en el Congreso, el, el voto en el extranjero le votan por la izquierda, mayoritariamente. Hay muchos que no, pero votan por la izquierda. Entonces lo van a defender. Lo van a defender y al voto de los extranjeros en Chile van a tratar de taparlo. Entonces, yo creo que este debate va a ser intenso y la verdad es que me gusta, me apasiona porque yo defiendo que voten en el extranjero, no porque sea de izquierda, sino que porque tengo familia que los identifica con nuestra nación. Bueno, pero digamos, ellos perfectamente pueden votar. Cosa que ¿Sí? compren su pasaje, vengan a Chile y voten, pues. Es un poco más caro, ¿no? Es un Claro, poco más bueno, caro. bueno, Sí. bueno, que les cueste, como nos cuesta a nosotros, digamos, Y hay soportar las que... consecuencias de una mala elección. Bueno, Francisco, ha sido muy grato conversar en esta tarde, digamos, de día viernes. Yo creo que este asunto del voto vamos a tener que ir tocándolo ya más cercano a la elección del 16 de noviembre para ver cómo se va posicionando una y otra parte, uno y otro sector, digamos, para el próximo gobierno. Así que, señores auditores, ha sido un placer poder conversar y que nos hayan escuchado en esta tarde y veremos cómo el próximo viernes se presentan, digamos, se presenta el país para seguir conversando y comentando aquellos hechos que realmente nos interesan como ciudadanos y como chilenos. Muy bien, señor auditores, muchas gracias por esta atención y esperamos que el próximo viernes podamos encontrarnos nuevamente, si Dios quiere.